Santiago era un hombre sencillo, perdido en el estruendo y la furia de Buenos Aires. Nacido en una familia de mataderos, un barrio de esencia obrera y corazón tanguero, había crecido con sueños que superaban con creces los límites de la avenida General Paz. Desde pibe, sentía una fascinación casi mística por la tecnología, pero la vida, con su cruel indiferencia, le había asestado un golpe bajo. Su padre, un hombre bueno pero con más ideas que suerte en los negocios, falleció cuando Santiago apenas comenzaba la carrera de ingeniería en la UBA. Ese día, Santiago decidió guardar sus ambiciones en un cajón. El deber lo llamaba, su madre, ahora sola, necesitaba ayuda para parar la olla. Tras recibirse con más esfuerzo que gloria, Santiago se encontró con la cruda realidad del mercado laboral. Con la necesidad apremiando, se calzó la mochila cuadrada y flúor de una aplicación de delivery y se convirtió en uno más de los miles de repartidores que serpentean por el caótico tránsito porteño. Aunque el trabajo no tenía el glamour de las oficinas de Puerto Madero, él lo afrontaba cada día con una sonrisa genuina. Para Santiago, cada viaje era una oportunidad de intercambiar una palabra, una historia, un pedazo de humanidad en una ciudad que a menudo parecía haberla olvidado. Una de sus clientas habituales era Sofía, una joven a la que recogía casi todos los días a la salida de su trabajo en una consultora del microcentro. La llevaba a su elegante departamento en Belgrano, un viaje que cortaba la ciudad en diagonal y que a Santiago se le hacía cada vez más corto. Sofía era de una belleza serena y una amabilidad que desarmaba. Cada vez que subía a la moto de Santiago, le preguntaba por su día, se interesaba por si había mucho tráfico o si la jornada había sido pesada. Santiago sentía como el corazón se le aceleraba bajo la campera gastada. Al llegar a destino, la voz suave de Sofía siempre era la misma: «Mil gracias, cuídate mucho». Unas simples palabras que para él resonaban como una promesa. Sin embargo, la realidad volvía a golpearlo como el viento frío de julio en la costanera. Él era solo un repartidor. Se sentía un impostor, un intruso en el mundo de cúpulas y jardines frondosos de Sofía. ¿Cómo podría siquiera pensar en acercarse a ella, en confesarle la tormenta de sentimientos que ella provocaba en su interior? Pero una tarde, todo cambió. Mientras esperaban en un semáforo en la avenida Santa Fe, Sofía le confesó, con un dejo de angustia, que su familia la estaba presionando para que se casara. Que ya tenía edad, que debía encontrar a alguien bien. En ese instante, una audacia irracional se apoderó de Santiago. Sintió que era ahora o nunca, que esa era la única grieta por la que podría colarse en su vida. Pocos días después, armándose de un coraje que no sabía que poseía, se atrevió a proponerle matrimonio. Le dijo, con la voz temblorosa pero firme, que la amaba y que quería construir una vida a su lado. Sofía, al principio, pareció sorprendida, un rubor le tiñó las mejillas. Pero luego sonrió, una sonrisa que iluminó la tarde gris de Buenos Aires, y le dijo que lo hablaría con su familia. El corazón de Santiago se llenó de una esperanza tan grande que casi le dolió. Esa esperanza se hizo añicos unos días más tarde. Una llamada de un número desconocido lo citó en una imponente casona en Belgrano R. Era la casa de la familia de Sofía. Al cruzar el umbral, el frío no era solo por el aire acondicionado. Los padres de Sofía lo recibieron con una formalidad glacial. Sin rodeos, sin el más mínimo atisbo de cortesía, le dijeron que no era digno de su hija. Sofía es una chica de buena familia, educada, con un círculo social importante, dijo el padre, un hombre de traje impecable y mirada despectiva, mientras removía el hielo en su vaso de whisky. ¿Y vos sos un repartidor? ¿Qué clase de futuro podés ofrecerle? Dos ambientes en Villa Crespo y paseos en moto. Las palabras cayeron sobre Santiago como filosas dagas de hielo. Intentó explicar que tenía sueños, que estaba trabajando en un proyecto, que su trabajo actual era solo un medio para un fin. Pero a ellos no les importaba. Para la familia de Sofía, el estatus social era la única moneda de valor y él, a sus ojos, estaba en bancarrota. Santiago se marchó de esa casa con el alma en pedazos y la dignidad herida. Lo que ellos no sabían,
lo que nadie en esa opulenta sala podía imaginar, era la verdad sobre su identidad. Santiago no era solo un repartidor. Era Santiago Torres, el único heredero de Innovatec, una empresa de tecnología que su difunto padre había fundado con una visión profética. La empresa, aunque inactiva desde la muerte de su padre, poseía patentes y activos que, de ser reactivados, lo convertirían instantáneamente en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero Santiago nunca había querido tomar ese atajo. Para él, el éxito debía ganarse con el sudor de la frente, con el ingenio y el esfuerzo propio. Por eso había elegido el camino difícil, el del repartidor, mientras en secreto, en el garaje de la casa de su madre en Mataderos, daba forma a una pequeña startup tecnológica. Quería demostrarse a sí mismo, y al fantasma de su padre, que podía triunfar sin depender de un apellido. Una tarde, después de una jornada agotadora esquivando colectivos y taxis por el centro, Santiago se sentó frente a su vieja computadora portátil. La pantalla parpadeaba, mostrando las líneas de código de la aplicación que estaba desarrollando. Conecta Pro, así le había llamado. Un sueño que acariciaba desde hacía años, una plataforma innovadora destinada a conectar a profesionales freelance con clientes de una manera más justa y eficiente. Pero el avance era lento, dolorosamente lento. El tiempo se le escurría entre los dedos, dividido entre los pedidos de la app y las noches en vela programando. En medio de su frustración, el celular vibró sobre la mesa. Era Valentina. Una vieja compañera de la facultad a la que no veía desde la entrega de diplomas. El destino, a veces, tiene un sentido del humor muy particular. Valentina lo llamaba de la nada, después de escuchar de un conocido en común que Santiago andaba metido en un proyecto tecnológico. Che, Santi, me contaron que estás armando algo grosso, dijo Valentina con un entusiasmo que traspasaba el teléfono. Me interesa. Ahora laburo como inversora junior en un fondo de capital de riesgo y te juro que lo tuyo tiene un potencial enorme. Me gustaría ayudarte. Santiago se quedó mudo. No podía creer que alguien como Valentina, cuyo nombre ya empezaba a sonar con fuerza en el ecosistema tecnológico de Palermo Hollywood, se interesara por su humilde proyecto de garaje. Al principio dudó, su orgullo herido todavía sangraba. Pero después de una larga charla, comprendió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Valentina no solo le ofreció respaldo financiero, le abrió los ojos a una nueva estrategia de negocios. Lo conectó con su red de contactos, le presentó a mentores, le abrió puertas que para Santiago habían estado herméticamente cerradas. Con la ayuda de Valentina, una nueva esperanza comenzó a florecer en su vida. Sin embargo, aunque su mente estaba enfocada en el trabajo y en Conecta Pro, su corazón no lograba olvidar a Sofía. A veces, la cruzaba por la calle cuando hacía una entrega por su barrio. Sus miradas se encontraban por un instante. Sofía notaba algo diferente en él. Ya no estaba esa sonrisa cálida que le dedicaba antes. Su trato era más distante, profesional. Sofía se preguntaba si Santiago realmente la había olvidado, o si había algo más que él estaba ocultando. Lo que no sabía era que, detrás de esa mochila de repartidor, Santiago estaba construyendo un mundo nuevo. Un mundo que pronto lo cambiaría todo, no solo para él, sino para todos los que lo habían subestimado. Pasaron varios meses desde aquella primera llamada de Valentina. Con su apoyo y su visión estratégica, la pequeña startup de Santiago comenzó a mostrar signos de un crecimiento exponencial. Conecta Pro, la plataforma que había nacido entre herramientas y olor a nafta en el garaje de Mataderos, empezó a llamar la atención de los primeros usuarios. Sus funcionalidades innovadoras y su interfaz amigable hicieron que el boca a boca se extendiera como un reguero de pólvora por las redes profesionales. Pero el éxito no fue un camino de rosas. Santiago tuvo que redoblar sus esfuerzos, trabajando hasta el agotamiento. Pasaba noches enteras sin dormir, depurando código, para luego levantarse al amanecer y subirse a la moto para hacer entregas y ganar el sustento diario. Tuvo que aprender a la fuerza sobre gestión de empresas, marketing digital y el arte de negociar con inversores. A pesar del cansancio, su determinación era inquebrantable.
Cada vez que sentía que las fuerzas lo abandonaban, recordaba las palabras humillantes del padre de Sofía. Esa herida se había convertido en su mayor motivación, el combustible que alimentaba su motor para demostrarles que estaban equivocados. Un día, llegó el momento que lo cambió todo. Una de las empresas de tecnología más grandes de Latinoamérica, un verdadero unicornio, les ofreció una alianza estratégica. Vieron el inmenso potencial de Conecta Pro y estaban dispuestos a inyectar un capital millonario para acelerar su desarrollo. Ese acuerdo fue el punto de inflexión. Con los nuevos fondos, Santiago pudo finalmente contratar un equipo, mejorar la aplicación y lanzar una campaña de marketing masiva. Poco después, Conecta Pro explotó. La aplicación se volvió viral en las redes sociales. Usuarios de todo el país compartían sus experiencias positivas, profesionales que encontraban trabajos bien remunerados, empresas que descubrían talentos que antes eran invisibles. En cuestión de meses, Conecta Pro superó el 1.000.000 de usuarios activos y captó la atención de fondos de inversión internacionales. Santiago, el pibe de Mataderos, comenzó a ser invitado a conferencias de tecnología y a entrevistas con los medios más importantes. Se había convertido, casi de la noche a la mañana, en el fundador de la startup del momento. A pesar de todo, Santiago se mantuvo con los pies en la tierra. Eligió un perfil bajo, sin ostentar su nuevo éxito ante las personas de su pasado, incluyendo a Sofía y su familia. Para él, no se trataba de una venganza ni de refregarle su triunfo por la cara. Se trataba de demostrarse a sí mismo que podía alcanzar sus sueños a través del trabajo duro y la integridad. Sin embargo, había algo que Santiago no había previsto: la voracidad de los medios. La noticia de su éxito comenzó a extenderse, y los periodistas empezaron a escarbar en su pasado. No tardaron mucho en descubrir la increíble historia del fundador de Conecta Pro, el joven millonario que, hasta hacía poco, era un simple repartidor de delivery. La historia se viralizó de inmediato. La gente se sintió inspirada por el viaje de Santiago, del anonimato de las calles a la cima del mundo tecnológico. Del otro lado de la ciudad, en la opulenta tranquilidad de Belgrano, Sofía y su familia comenzaron a escuchar los rumores. Al principio, se negaron a creerlo. No podía ser el mismo Santiago que ellos conocían. Pero cuando las fotos de Santiago aparecieron en los portales de noticias y las revistas de negocios, ya no pudieron negarlo. Así que no era solo un repartidor, murmuró el padre de Sofía, mirando la pantalla de su celular con una mezcla de asombro y desconcierto. Este pibe es mucho más exitoso de lo que jamás imaginamos. Sofía sintió una avalancha de emociones contradictorias. Por un lado, un orgullo genuino por el logro de Santiago. Pero por otro, una culpa inmensa, una vergüenza profunda por cómo su familia lo había tratado. Se dio cuenta de que, por obedecer a los prejuicios de sus padres, había dejado ir a un hombre de un valor incalculable. En su nueva y lujosa oficina en Palermo, Santiago miraba por el ventanal el horizonte de la ciudad. A lo lejos, podía distinguir los barrios humildes del sur, un recordatorio constante de sus orígenes. Había llegado a la cima, pero no había olvidado el camino. Su pasado como repartidor no era una vergüenza, sino una medalla de honor. Mientras tanto, en una casona de Belgrano, una familia comenzaba a comprender que el verdadero valor de una persona nunca se mide por el dinero o el estatus, sino por la fuerza de sus sueños. Para ellos, la lección llegaba demasiado tarde. Santiago ya estaba en otro mundo, un mundo que él mismo había construido, y en el que ellos ya no tenían cabida. El éxito de Santiago como fundador de Conecta Pro se volvió imparable. Los medios de comunicación no dejaban de cubrir su historia, presentándolo como una figura inspiradora que había alcanzado sus sueños a pesar de venir de un entorno humilde. Artículos sobre él aparecían en todas partes, desde los portales de noticias más leídos como Clarín y La Nación hasta las revistas de negocios más prestigiosas. Una entrevista que concedió a un popular programa de televisión se convirtió en uno de los vídeos más virales de la semana. En medio de esta tormenta mediática, Sofía y su familia se sentían cada vez más pequeños. La realidad los golpeó con la fuerza de un huracán,
El joven al que habían despreciado por ser un simple repartidor era ahora una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico del país. No puedo creerlo, nos equivocamos tan feo, se lamentaba la madre de Sofía, mientras repasaba un artículo que destacaba la visión de negocio de Santiago. Teníamos un diamante en bruto y lo tratamos como si fuera basura. El padre de Sofía, un hombre acostumbrado a medir a las personas por su cuenta bancaria, ahora veía a Santiago con otros ojos. Tenemos que contactarlo, dijo con una urgencia que rozaba la desesperación. Pedirle disculpas, intentar arreglar las cosas. Este chico va a llegar muy lejos y nosotros podríamos ser parte de eso. Sofía sintió una punzada de asco. Se dio cuenta de que el arrepentimiento de su padre no era genuino, era el lamento de un inversor que había dejado pasar el negocio de su vida. Aún así, la idea de hablar con Santiago, de explicarle su propio arrepentimiento, se instaló en su mente. Intentaron llamarlo al número que tenían, pero fue en vano. Santiago, al comenzar su nueva vida, había cambiado de número. No había una forma directa de llegar a él. Mientras tanto, Santiago no tenía la más mínima intención de volver a tener contacto con ellos. Sabía perfectamente que el interés repentino de la familia de Sofía se debía únicamente a su éxito. Para él, esta era la forma más elegante y contundente de revancha. No necesitaba humillarlos con palabras, su propio triunfo era la prueba irrefutable del error que habían cometido. El silencio era su respuesta más poderosa. Había otro factor que angustiaba a Sofía cada vez más. Los rumores sobre la cercanía entre Santiago y Valentina crecían día a día. Las fotos de ambos en eventos de tecnología y cenas de negocios inundaban las redes sociales. Se los veía cómplices, sonrientes. Muchos especulaban que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. ¿Será que realmente la olvidé por completo?, se preguntaba Sofía, carcomida por los celos y la culpa. ¿O se está alejando a propósito por lo que mi familia le hizo? El arrepentimiento de la familia de Sofía se hizo cada vez más profundo. Comprendieron que habían perdido la oportunidad de conectar con alguien excepcional, no por su dinero, sino por su calidad humana, su tenacidad y su brillantez. Habían juzgado el libro por su portada y ahora se daban cuenta de que se habían perdido una historia extraordinaria. Para Santiago, en cambio, la vida era un torbellino de progreso y nuevos comienzos. El pasado con Sofía era solo un capítulo cerrado, una cicatriz que le recordaba la importancia de ser fiel a sí mismo. Su presente y su futuro estaban ahora intrínsecamente ligados a Valentina, la mujer que había creído en él cuando no era nadie. El recuerdo de la familia de Sofía se desvanecía, ahogado por el dulce sabor del éxito y la promesa de un nuevo amor. La vida de Santiago seguía su curso ascendente, y con el éxito de Conecta Pro, su agenda se había vuelto un laberinto de compromisos. Pasaba sus días entre reuniones con inversores, discursos en conferencias internacionales y cenas de negocios. En medio de ese torbellino, su pilar, su confidente y su socia más leal era siempre Valentina. La relación que había comenzado como una alianza profesional se había transformado en una conexión mucho más profunda. Pasaban horas juntos después del trabajo, discutiendo estrategias, compartiendo ideas o simplemente hablando de la vida, acompañados por el aroma del café en alguna cafetería de Palermo. Su complicidad era evidente para todos, tanto dentro como fuera de la oficina. Las redes sociales se hicieron eco de esta cercanía. Las fotos de Santiago y Valentina juntos, ya fuera en eventos formales o en situaciones más distendidas, se multiplicaban, alimentando las especulaciones sobre su relación. Algunos artículos de chimentos del mundo empresarial incluso se referían a Valentina como la mujer detrás del éxito de Santiago, lo que solo aumentaba la punzada de celos en el corazón de Sofía. En un último y desesperado intento, Sofía decidió contactar a Santiago a través de su perfil profesional en una red social. Le envió un mensaje privado, largo y sentido, en el que intentaba explicar sus sentimientos y pedirle perdón por el comportamiento de su familia. Santiago vio la notificación, leyó las primeras líneas y, sin dudarlo, archivó el mensaje. Para él, Sofía era una página pasada, un recuerdo de un hombre que ya no existía.
Una tarde, mientras tomaban un café en un bar con vistas al río en Costanera, Valentina abordó el tema que ambos habían estado evitando. Santi, hay algo de lo que quiero hablar, dijo con una voz suave pero firme, como si midiera cada palabra. ¿Qué pasa?, preguntó él, intrigado. Sé que hemos estado trabajando juntos por mucho tiempo y que nuestra relación es cada vez más cercana, continuó ella. Pero quiero saber qué sentís vos realmente por todo esto. Por nosotros. Santiago dejó su taza sobre la mesa y la miró a los ojos. Se tomó un momento antes de responder. Valen, vos cambiaste mi vida. No solo me ayudaste a construir un sueño, sino que me ayudaste a reconstruirme a mí mismo cuando estaba hecho pedazos. Lo que siento por vos va mucho más allá del agradecimiento. Hizo una pausa y luego, con una sinceridad que le brotaba del alma, añadió, no sé qué habría sido de mí sin vos. Y la verdad es que ya no quiero imaginar un futuro en el que no estés. Creo que es hora de que intentemos algo serio. Creo que podemos construir un futuro juntos, no solo en los negocios, sino en la vida. Las palabras de Santiago fueron un bálsamo para Valentina. Durante mucho tiempo, había temido que él siguiera atado a su pasado con Sofía. Ahora, estaba segura de que Santiago había avanzado. Del otro lado de la ciudad, Sofía se sentía cada vez más desolada. Comprendió que había perdido a Santiago para siempre, que él había encontrado la felicidad junto a otra persona. Su arrepentimiento alcanzó su punto máximo cuando vio una foto de Santiago y Valentina en una gala de premios de tecnología. Se los veía radiantes, felices, como si formaran un universo propio al que nadie más podía acceder. Su familia intentó convencerla de que lo olvidara, de que ya aparecería otro. Pero Sofía sabía que había perdido algo irreemplazable, la oportunidad de un amor verdadero, sacrificado en el altar de los prejuicios y la arrogancia. A Santiago ya no le importaba lo que Sofía o su familia sintieran. Había encontrado una nueva luz en su vida, y esa luz se llamaba Valentina. Meses después de que su relación con Valentina se consolidara, Santiago alcanzó una cima de éxito que nunca habría imaginado. Conecta Pro se había convertido en una de las plataformas tecnológicas más grandes del mundo, utilizada por millones de personas en decenas de países. Este triunfo lo catapultó al escenario global. Lo invitaban a dar charlas en los eventos más importantes, recibía premios prestigiosos y era entrevistado por medios de comunicación de todo el planeta. Uno de los momentos culminantes de su carrera fue cuando lo invitaron a una ceremonia de premios de tecnología en Silicon Valley. Allí, frente a los popés de la industria, le otorgaron el galardón al emprendedor joven más inspirador del año. Al subir al escenario para recibir el premio, Santiago pronunció un discurso que dejó a la audiencia sin aliento. Cuando comencé este viaje, mucha gente dudó de mí, dijo Santiago, su voz firme pero cargada de emoción. Me dijeron que yo era solo un repartidor, que no tenía un futuro brillante. Pero yo creo que el éxito no se trata de dónde venís, sino de cómo aprovechar las oportunidades que se te presentan. Luego, contó su historia, la pérdida de su padre, su decisión de trabajar en delivery para ayudar a su madre y su sueño de construir una empresa desde cero. También habló, sin dar nombres pero con una claridad devastadora, del rechazo que había sufrido por parte de la familia de una chica a la que amaba, y de cómo ese rechazo se había convertido en el mayor motor de su éxito. Quiero decirles a todos los que están luchando ahí fuera, sigan trabajando duro. Porque al final, solo el trabajo duro y la fe en uno mismo los llevarán a donde quieren estar. Su discurso fue recibido con una ovación de pie. Muchos en la sala se emocionaron al escuchar su historia. En cuestión de horas, los vídeos de su discurso se viralizaron en todo el mundo. La noticia y el vídeo llegaron a oídos de Sofía y su familia. Cuando vieron a Santiago en ese escenario, hablando con tanta autoridad y vulnerabilidad, no pudieron decir nada. Solo sintieron una vergüenza abrumadora. El padre de Sofía, antes tan arrogante, solo pudo bajar la cabeza. Se dio cuenta de la magnitud de su error. Lo perdimos para siempre, Sofía, dijo su madre con la voz quebrada por el arrepentimiento. Se ha convertido en un hombre increíble.
Sofía simplemente asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Sabía que su madre tenía razón. Santiago ya no necesitaba su aprobación ni la de nadie. Su éxito era su propia validación. El trabajo duro había sido su mejor venganza, una venganza silenciosa y elegante. No necesitó odiar ni herir a nadie, le bastó con demostrar que estaban equivocados. Se sentía satisfecho. Pero lo que hacía a Santiago verdaderamente feliz era haber encontrado el amor y el compañerismo en Valentina. Se habían convertido en una pareja que se apoyaba mutuamente en todo. Con ella, Santiago sentía que había encontrado la paz que tanto había buscado. Pocos meses después de su inspirador discurso en Silicon Valley, Santiago era ya una de las figuras más respetadas del mundo tecnológico. Su éxito no se medía solo por el valor de Conecta Pro, que ya era un unicornio global, sino también por el impacto positivo que generaba en la sociedad. Inició programas sociales para ayudar a repartidores y trabajadores freelance a mejorar sus habilidades a través de una plataforma de capacitación digital gratuita. Para Santiago, era su forma de devolverle algo a la comunidad que había sido una parte tan importante de su vida. Mientras tanto, su relación con Valentina florecía. Después de meses de un noviazgo lleno de calidez y apoyo mutuo, Santiago decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Eligió un momento sencillo pero cargado de significado, en un pequeño parque en Chacarita, el mismo lugar donde se habían encontrado por primera vez para hablar del futuro de Conecta Pro, cuando todo era solo un sueño. Valen, te convertiste en la parte más importante de mi vida, dijo Santiago, arrodillándose y sacando un anillo de diamantes de su bolsillo. Me salvaste cuando estaba perdido y creíste en mí más que nadie. ¿Querés casarte conmigo? Valentina, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, respondió con un sí rotundo. La noticia de su compromiso no fue un escándalo mediático, sino una celebración íntima compartida con sus amigos y familiares más cercanos. En la otra punta de la ciudad, la vida de Sofía había tomado un rumbo muy diferente. La presión familiar la había llevado a casarse con un hombre elegido por sus padres, un empresario de buena familia pero con quien no sentía ninguna conexión real. Su matrimonio era una jaula de oro, lleno de apariencias pero vacío de amor. Cada vez que veía una noticia sobre el éxito de Santiago o una foto de él con Valentina, sentía una punzada de dolor, el recordatorio constante de lo que había perdido. El hombre que una vez consideró ordinario se había convertido en una figura extraordinaria que ya no necesitaba la validación de nadie. El arrepentimiento de su familia se convirtió en una dura lección. Los prejuicios y la soberbia solo sirven para perder las cosas más valiosas de la vida. Santiago, por su parte, se sentía liberado. Había logrado demostrar su valía sin necesidad de herir a nadie. Ya no le importaba lo que pensaran la familia de Sofía o cualquiera que lo hubiera subestimado en el pasado. Había encontrado la verdadera felicidad, no solo en el éxito profesional, sino en su relación con Valentina. El día de su boda, celebrada en una estancia en las afueras de la ciudad, de manera sencilla pero elegante, Santiago estaba en el altar, mirando a Valentina a los ojos. Se dio cuenta de que todo su viaje, desde ser un repartidor despreciado hasta convertirse en un empresario respetado mundialmente, lo había llevado a una conclusión fundamental: el verdadero éxito no se trata de dinero o estatus, sino de los valores que uno defiende y del amor que uno da y recibe. Nunca podría haber imaginado esta vida sin vos, le susurró a su esposa mientras le tomaba la mano. Valentina sonrió con ternura. Y yo nunca hubiera dejado de buscarte. Ahora, vamos a construir el futuro que soñamos, juntos. Y así, se adentraron en su nueva vida, listos para comenzar una nueva aventura. A lo lejos, en la ciudad gris, Sofía miraba por la ventana de su lujoso departamento, atrapada en un pasado que ya no podía cambiar. Su historia, y la de Santiago, enseñaba una lección eterna: el éxito verdadero no es una venganza contra los demás, sino un encuentro con la felicidad y la paz dentro de uno mismo. Santiago había demostrado que, con trabajo duro, integridad y fe en los propios valores, se pueden alcanzar los sueños más